Buenas. Vamos a encarar un ejercicio de estadística repasando algunos conceptos que hemos visto recientemente. Vamos a considerar las notas de 7 estudiantes, ¿sí? Según el cuadro que acá detallamos. Vamos a ver, por ejemplo, la nota 6, la nota 8 y la nota 9. A esta columna le llamamos X, que es la variable, que en este caso son las notas. ¿Cuál es la frecuencia que indicamos con la letra F? La nota 6 está 2 veces, la nota 8 está 4 veces, la nota 9 está 1 vez. ¿Sí? En esta columna tenemos la frecuencia acumulada y decimos, bueno, hasta el momento van 2 casos. Si a estos 2 casos le sumo los 4 que están contabilizados aquí, me da 6. Y 6 más un caso me da 7, que responde a la totalidad de los estudiantes, que en este caso son 7. Este ejemplo es bien concreto para pocos casos, pero lo podemos generalizar haciendo tablas más grandes. Lo que habíamos visto en los últimos encuentros es en la importancia de agregar una columna que es X por F, es decir, el producto de esta columna por esta columna. 6 por 2 es 12, 8 por 4 32, 9 por 1 9. Cuando hacemos la suma de estas cantidades, que en este caso nos da 53, este valor nos va a permitir calcular la media o promedio. ¿Sí? Mirando esta distribución, podemos ver que la moda corresponde a 8, que es el valor que se repite más veces. La mediana es el valor central, que en este caso, si son 7 valores, tenemos que corresponde al lugar cuarto, porque tenemos 3 antes y 3 después. Es decir, que el valor cuarto va a corresponder también a 8. Y la media o promedio, que identificamos con una X con un techito arriba, que quiere decir promedio, lo habíamos encarado con esta fórmula que dice: el promedio es la sumatoria de X por F, es decir, el valor que corresponde a esta suma, es decir, este más este más este, me da 53, dividido la cantidad de términos, que en este caso son 7. Si hacemos la cuentita, nos da que tenemos una media, en este caso, de 7,57. Estos tres valores, tanto la moda, mediana y media o promedio, se conocen como indicadores de tendencia central, es decir, qué es lo que pasa en el medio de la distribución de los datos. Por eso se llaman parámetros centrales o de distribución central. Lo que vamos a encargar ahora son lo que llamaremos medidas de dispersión. O sea, esto es lo novedoso, de alguna manera, tratando de emplear los valores que obtenemos en esta tabla. Para eso, y esto es lo novedoso, vamos a agregar una columna nueva a la que llamamos X al cuadrado por F. Es decir, esta columna que está acá, que es X por F, la vamos a volver a multiplicar por X. Por eso dice X al cuadrado por F. Es decir, 12, 12 por 6 nos queda 72. O sea, hice los valores de esta columna multiplicados nuevamente por esta que está acá. 12 por 6, 72. Vamos a hacer ahora 32 por 8. O sea, 8 por 2, 16. 8 por 3, 24, 25. Y 9 por 9, 81. Esta columna por ahora parece un poco caprichosa, pero la vamos a adoptar como un elemento muy importante que en el correr de la explicación nos va a dar una gran información. Y acá lo que vamos a hacer, vamos a sumar. 6, tendremos 8, 9, 7 y 5, 12, me llevo 2, 4. Es decir, que en este lugarcito vamos a hacer la suma de estos tres valores que están acá. ¿Sí? Bueno, vamos a ver para qué nos sirve esa información. Es decir, que en términos, hasta el momento, lo que hemos agregado es una nueva columna que es el resultado de multiplicar la anterior, que está aquí, por nuevamente el valor de X. 12 por 6, 32 por 8, 9 por 9,
y luego sumamos, que en este caso nos da 409. Bien, vamos a ingresar en las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son varias. En este momento nos vamos a dedicar en una sola de ellas, que se llama desviación típica o estándar, ¿sí? A la que llamaremos con esta letra griega, que es la misma sigma que está acá. Lo que pasa es que esta es mayúscula y esta es minúscula. En general, a nivel de estadística, la sigma minúscula nos va a dar una información que tiene esta expresión, que ahora vamos a ver, que tiene un aspecto un poco raro, que vamos a ver qué significa. Fíjense, si nosotros distribuimos en un segmento horizontal, allí, una recta horizontal, los valores que obtuvimos en la parte anterior, tenemos la media nos dio 7,57, que corresponde a un puntito que esté por acá. Y vamos a ir distribuyendo en esta horizontalidad los valores que corresponden a la tabla. Tenemos, ¿cuántos valores de 6 tenemos? Vamos a poner 2 estudiantes que tienen nota 6. En cambio el 8, ¿cuántos son? 4. Y vamos a agregar los 4 puntitos que corresponden a este valor. Y 9 sacó uno solo. Bien. De alguna manera esto resume los datos que estamos trabajando con el valor de la media o promedio que habíamos obtenido en esta situación. ¿Qué quiere decir la desviación típica o estándar? Vamos a hablar indistintamente de típica o estándar. Sigma, que corresponde a la desviación típica o estándar, hace referencia a cómo se distribuyen los valores en torno a la media o promedio. Es decir, si esos datos están muy dispersos, por eso se llaman medidas de dispersión, si están muy separados de la media o están muy juntitos en la media. O sea que la desviación típica nos va a mostrar el grado de apretujamiento de los valores cercanos a la media o su alejamiento de la misma. Es decir, esa es la información que nos da la desviación típica o estándar. La fórmula que nos va a permitir la desviación típica es esta expresión que está aquí, que en algún otro momento lo vamos a justificar. Por ahora la vamos a tomar como válida. Vamos a leer lo que dice acá. Dice, raíz cuadrada de la suma de x cuadrado por f, que corresponde a este valor que está acá, por eso habíamos agregado esa nueva columna, menos el valor de la media al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de toda esta expresión que está acá. Ahora, los valores que hemos obtenido acá vamos a ir sustituyendo cada una de estas expresiones. Dijimos que esto que está acá, ya lo habíamos sumado, es 409. Sobre n, que es el total de términos, ¿cuántos son? 7. También me lo dice la frecuencia acumulada. Menos la media al cuadrado. Es decir, tenemos que calcular la raíz cuadrada de toda esta expresión. Hay que ser cuidadoso con el uso de la calculadora, a los efectos de no perdernos en ningún dato, pero una vez que lo hacemos con paciencia, nos va a dar que sigma, yo ya lo hice, créanme, ustedes verifiquen los valores, me da 1,06. Es decir, esta es la desviación típica o estándar. ¿Qué significa ese valor? Significa que en el torno de la media, es decir, 7,57 más este valor y menos este valor, me van a expresar que la mayoría de los valores están comprendidos en este entorno, en este rango que me lo indica la desviación típica. Fíjense, si nosotros a 7,57 le sumamos este valor, me da 8 y pico, o sea, poco menos de 9, es decir, que estaría por acá los valores.
Y si a este valor, a 7,57, le restamos 1,06, nos va a quedar, estamos hablando de 6, y pico. Es decir, en este caso estaríamos por acá, ¿no? Hacemos así, a 7,57 le restamos 1,06, o sea, para la izquierda en este caso nos queda 1, 5, estamos hablando de 6, 6,51. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría de los valores se encuentran en esta región. Es decir, que es una desviación típica pequeña, es 1,06. Nos está indicando precisamente que los datos están muy amontonados en torno a la media o promedio. Es decir, que si la desviación típica es muy pequeñita, los valores están muy apelotonados, muy cerquita de la media. Ese es el significado de la desviación típica. Bien, veamos esta otra situación. Veamos un ejemplo más práctico. Supongamos que en una fábrica hay dos funcionarios. Uno cobra 10.000 pesos y otro cobra 90.000 pesos. ¿Qué sucede en esta situación? Si hallamos el promedio de esas dos cantidades, entre 10 y 90, estamos hablando de 100.000 pesos y de 250, o sea que sería una media de 50.000 pesos, que indicaría que es razonable pensar que esos 50.000 pesos es representativa de la situación. Parece que no, porque la diferencia es muy grande. Uno gana 10 y otro gana 90. Pensemos otro ejemplo. Entre otros dos funcionarios de otra fábrica, que por ejemplo uno gana 40.000 y otro gana 60.000. En esa situación, la media de esos nuevos dos casos es también 50, porque 40 más 60 dividido 2 me da 50. Pero ¿qué pasa? Si bien 50.000 es la media de las dos situaciones, parece razonable que en el segundo caso, entre 40 y 60, están muy cerquita de la media, o sea, tienen una dispersión muy pequeñita. En ese caso la desviación típica es muy chiquita, mientras que en el caso anterior de 10 y 90 es muy grande, o sea, están muy dispersos los valores con respecto a la media. Es decir, que a la hora de dar una información, el promedio de datos es un dato importante, pero si se lo acompaña con el grado de dispersión, es decir, cuán dispersos están los valores de la media, los que estén en consideración. Por eso es muy importante calcular lo que llamamos desviación típica o desviación estándar. ¿Sí? Bien, está claro que si calculáramos los valores al ejercicio que acabo de describir, seguramente la desviación típica en el caso de 10 y 90 va a ser mucho mayor que la de 40 y 60, que sería una buena situación para verificar. Bueno, dejamos por acá. Muchas gracias.